Muy buenos días. A los 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, a sus padres, cuidadores y defensores de derechos, especialmente a quienes hoy participan en este congreso tan importante. Desde Medellín, en la Fundación para la Educación Especializada, hemos sido tal vez pioneros en muchos aspectos en la defensa de los derechos de las personas. Somos una entidad que hace más de 50 años trabaja en este campo. Quisimos compartir hoy y agradecemos la oportunidad el hablar de amores, porque creemos que el amor es un tema de interés para todas las personas, con sus componentes de afecto y sexualidad. Y en este contexto planteamos los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad cognitiva como uno de sus derechos fundamentales. Nuestro marco es compartido por todos. La discapacidad no es necesariamente una desventaja, es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superarse lo que genera tal desventaja. Nos hemos dedicado en años cercanos fundamentalmente a trabajar el tema de la vida afectiva y sexual de las personas en situación de discapacidad. Como lo decía mi antecesor, desde un trabajo excelente que se hace en la Universidad de los Andes, no es mucha la atención que se da a esta temática. Para nosotros ha sido una tarea explicar, compartir que la vida afectiva y sexual de las personas en situación de discapacidad es normal, que uno de sus sueños es encontrar el amor de su vida. Y podemos demostrar que innumerables personas con discapacidad tienen plenitud en sus relaciones de amistad, amorosas y de pareja. Hemos logrado posicionar el tema de la salud sexual y intensificamos lo referente a la salud reproductiva, considerando que es el nivel de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema de reproducción. Para nosotros, la persona en situación de discapacidad cognitiva debe resolver en forma responsable sobre el ejercicio de su sexualidad. Debe tomar decisiones libres e informadas, sin discriminación, coerción o violencia. Empoderarse para la escogencia y el logro de un proyecto de vida que no se vea interrumpido por acciones agresivas como el abuso sexual, el embarazo indeseado, las ITS o el VIH-Sida. Y sus decisiones necesitan estar basadas en el conocimiento informado, amplio y suficiente, sobre la conveniencia y el momento adecuado para su reproducción. Como lo acabamos de ver muy claramente y todos lo sabemos, los mitos crean un obstáculo para el logro amoroso de la persona con discapacidad. Desde el extremo de considerarlas asexuadas, negando la existencia de su cuerpo, o de calificarlas como hipersexuales y en ese sentido establecer una relación de temor hacia ellos y de mayor exclusión. En este campo, muchos cuidadores y aún muchísimos educadores y personas del área de la salud, por ejemplo, médicos, psicólogos, consideran que no hay que hablar de sexualidad con las personas en discapacidad cognitiva, cualquiera sea su edad, que ignorar su sexualidad es lo mejor y que esto se debe dar porque ellos no entienden el tema. Cuando se supera esta situación de ignorancia y de exclusión y la gente admite la existencia de una sexualidad normal, plantea que se tiene que ser un experto para educar en salud sexual y reproductiva a una persona con discapacidad. Nosotros funcionamos muy intensamente para que se modifique esta situación errónea. Y uno de los trabajos fundamentales ha sido la búsqueda y el logro de legitimación y reconocimiento jurídico y social de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Porque si no existe un marco que sea consciente, claro y obligatorio, muy difícilmente nuestras tareas van a ser continuas y van a ser exitosas. Hemos realizado numerosas investigaciones, seminarios, foros nacionales e internacionales
publicaciones sobre el tema y nos hemos centrado en la atención a las personas con discapacidad cognitiva y a sus familias. Es la voz de ellos y de ellas la que sustenta nuestros planteamientos. Y buscamos que se eliminen dificultades, errores como la sexualidad culpabilizada y la imposición de abstinencia que se le hace a las personas con discapacidad cognitiva. No pueden mencionar una palabra referente al sexo, no se pueden mirar ni tocar, porque se les hace sentir que son pecadores, malvados y cosas parecidas. Y la mayoría de ellos no logra en su existencia el acceso a una relación sexual. Naturalmente tienen mucha dificultad para expresar lo que les sucede, sus temores, sus miedos, sus deseos, porque están culpabilizados. Y además porque no encuentran adultos con quienes ellos puedan compartir esta importantísima parte de su existencia, porque maestros, educadores y otras personas, como he dicho, son ausentes o son ignorantes y no quieren comprometerse en el tema. De ahí viene lo que acabamos de escuchar, la inmensa cantidad de agresiones que se le hacen a las personas, dentro de las cuales para nosotros un trabajo intenso ha sido el de la prevención del embarazo impuesto. Un embarazo que no incluye un proyecto de familia ni un proyecto de pareja y que trae inmensos problemas sociales, personales y familiares a las personas con discapacidad cognitiva que tienen hijos que no deseaban. Trabajamos muy profundamente los aspectos psicológicos. Nosotros nos dedicamos mucho a las personas, a su acompañamiento y encontramos elementos psicopatológicos muy complicados respecto a una maternidad y una paternidad que no fueron planeadas o deseadas, o que si lo fueron no son aceptadas por su familia y su sociedad. Una joven que tiene un hijo y afronta una situación de discapacidad normalmente es agredida en su familia. Es común que se le diga, para eso sí no es boba, ¿no? Su embarazo, su parto son vividos en inmensa soledad, excepto que de vez en cuando se le lleve al médico, y al nacer el niño se crea una situación muy conflictiva porque la familia quiere apoderarse de él. Es común que algunas mamás digan, mamita, si usted tiene un hijo, yo se lo crío, pero es que la gente no tiene un hijo para que se lo críe otro, es para ejercer la maternidad y la paternidad. La psicopatología, por el maltrato, por el abandono, se posesionan de esta chica o de esta mujer con discapacidad cognitiva y excepto que en algún momento se la medique y se la dope, no se ocupa nadie de entender qué pasó con ese cordón umbilical que la unió a un ser que muchas veces se le arrebata. La problemática del embarazo impuesto se debe en gran medida al desconocimiento o al rechazo del control de la natalidad, entre ellos del uso de anticonceptivos, con el supuesto de que no va a haber un acercamiento a la sexualidad, entonces no es necesario hacer esta tarea de conocimiento y de aplicación. Y, como acabamos de escuchar, hay una confusión respecto a la decisión personal de esterilización con el consentimiento informado o con autorización de curador en casos de discapacidad cognitiva grave. Estamos analizando el tema desde muchos campos, desde muchos ámbitos. Para nosotros, en el trabajo con personas de situaciones económicas muy complicadas, es indispensable que la decisión de maternidad o de paternidad en una persona con situación de discapacidad cognitiva, además de tomarse con el consentimiento informado amplio y suficiente, sea tomada en su núcleo familiar. No podemos hablar de la población con discapacidad cognitiva y decir, se les esteriliza porque tienen discapacidad, o no se les esteriliza porque tienen derechos sexuales y reproductivos. Nosotros tenemos que recordar que estamos hablando de personas, y no en todas las familias hay la posibilidad de criar un hijo nuevo o dos hijos nuevos, como con frecuencia nosotros lo estamos encontrando. En general, la sociedad es indiferente hacia esta temática
y el Estado no se preocupa de que sus propias leyes y políticas se cumplan. Hemos hecho nosotros una intensísima actividad comunicacional, foros en universidades, en colegios, en barrios, promocionamos a las personas en sus valores y logros, y desde el 2003 tenemos en Medellín el programa sobre educación sexual de personas con discapacidad cognitiva. Buscamos colaborar con todos los sectores que sea posible a nivel nacional e internacional, y hemos incidido ampliamente en el gobierno colombiano para que la temática se acepte y se creen normas para que pueda ser atendida, y pues sabemos que tenemos que unirnos todos los que estamos interesados. Otra de nuestras tareas muy importantes es que las personas con discapacidad reconozcan sus valores, sus logros y se presenten ante la gente, como decimos, que salgan del closet. Socializamos el tema de maternidad y paternidad desde el punto de vista de la responsabilidad, no solamente para una persona con discapacidad cognitiva, sino para cualquier persona. Además de algo individual y de logro, es una tarea de desarrollo social. Hay que tener en cuenta si se está listo, si se tienen los recursos, y aquí viene la pregunta: ¿debe una persona con discapacidad cognitiva tener un hijo? ¿Bajo qué condiciones para la misma persona y para su hijo? ¿Y quién determina esto? Congresistas, jueces, enamorados, directivos, investigadores. Volvemos a plantear, es la misma persona, fundamentalmente con su familia. El hijo o la hija requiere de sus padres condiciones de madurez para poder procrear, para poder criar, para garantizar la crianza, el desarrollo y la inclusión social. Y en este sentido hay que hablar de la filiación. Nosotros no nos podemos quedar solamente en el campo de los derechos de una persona a tener hijos, sino que tenemos que pensar en los derechos de ese hijo a tener padres y a tener calidad de vida. El logro de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad cognitiva requiere libertad con apoyo familiar y social, y este es el paradigma del mundo en este momento: transformar los pensamientos, las acciones, unirnos mundialmente, todos los interesados, y logrando que en nuestros países la Constitución, las leyes y la jurisprudencia se cumplan, utilizando todas las herramientas que nos puedan convertir en educadores y acompañantes de la salud sexual y reproductiva. Para poder lograr esto necesitamos creer en la persona. Si estamos frente a alguien o a un grupo que consideramos incapaz de aprender, obvio que nosotros somos incapaces de enseñar. Algunos maestros quieren un currículo, quieren metodología, quieren materiales. Nosotros tenemos la postura de que esto es inmensamente importante y trabajamos para ello, pero fundamentalmente de que la sexualidad no es solo genitalidad, que es ser hombre o ser mujer en todos los aspectos de la vida, es poder ir a una institución, tener amigos, recrearse, salir, y que en este contexto educar significa tener la posibilidad de una buena relación con la persona. Allí se van encontrando los métodos y se puede hablar de recetas de cocina, de que murió Chespirito, del cambio climático, podemos hablar del cuerpo, podemos hablar del amor, de las relaciones sexuales y de todo lo que ella significa. Para muchos padres es muy difícil, como dicen, no me salen las palabras, pero están realmente encontrando y aprendiendo. Y el punto central donde se han situado ellos y los maestros con quienes trabajamos es el de que no pueden enseñar sexualidad porque a ellos nadie se los enseñó. Nosotros entonces intentamos reunir una gran cantidad de estos conocimientos, necesidades y especialmente de la vida concreta de las personas con discapacidad cognitiva sobre su reproducción en el libro Hablamos de Amores, Salud Sexual y Reproductiva de Personas con Discapacidad Cognitiva. Consideramos que este libro está haciendo un buen aporte. Y traemos un mensaje de chicas que con nosotros llevan muchos años trabajando esta temática y que quisieron decirles: superamos obstáculos, construimos nuestras vidas. Gracias a todos los que hacen esto posible, gracias a todos los conectados, gracias a todos los que buscamos un mundo mejor para las personas con discapacidad cognitiva. En este momento puedo mostrar la carátula del libro en su segunda edición. Esta fue la primera edición y en la carátula aparece mi hijo
en su deseo de tener un acceso a su vida afectiva. Es una persona con síndrome de Down que ha tenido grandes desarrollos y que igualmente ha tenido inmensos problemas físicos, objeto de numerosísimas cirugías y graves circunstancias que ha superado y que considera que su vida es completamente normal y se declara feliz como una lombriz. Mucho tiempo de trabajo con la alcaldía de Medellín, hemos tenido una tarea intensa en lo que son los derechos y la prevención de embarazo adolescente y del trágico embarazo infantil. Tuvimos muchos años de labor y seguimos en ello, y también tenemos libros. Yo trabajé en el INSI, dirigí varios años el Instituto Nacional para Ciegos y tuve la fortuna de poder allí dirigir la creación de un periódico que salió en braille y salió en tinta. Era en tinta por primera vez para que todo cuidador o persona interesada pudiera saber lo que decía el periódico, esos blancos puntos en relieve como los definía un periodista. Así que nuestra tarea de acercamiento a las personas con discapacidades y en este momento intensamente a las personas con discapacidad cognitiva ha sido grande, y lo que podemos certificar y compartir es que ha sido exitoso. No fácilmente, no es sencillo, como decíamos, las tareas son muy lentas, pero se logran los éxitos. Gracias. Muy buena vida en exposición.